El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, queridos amigos. Hoy vamos a concluir con el estudio de Daniel capítulo 7. Y a propósito, les vengo reiterando programa tras programa que es necesario que ustedes lean en sus casas, en su lectura personal, este libro de Daniel. Es necesario que lea capítulo 7 y ya para nuestro próximo programa, Daniel capítulo 8. De esa manera usted podrá estar informado previamente y podrá aprovechar mejor toda nuestra exposición bíblica radial. En nuestro programa anterior abordamos capítulo 7 de Daniel y veíamos allí la imagen de 4 bestias representando en esa visión profética a 4 imperios mundiales que dominarían y dominarán al pueblo de Israel. El primer imperio era con la imagen de un león, el imperio babilónico. El segundo imperio, con la imagen de un oso que se levanta más de un lado que del otro, era el imperio medo-persa. Y la tercera bestia, la tercera imagen, lo vamos a leer ahora, un leopardo, allí en Daniel capítulo 7, versículo 6. Estoy leyendo allí y dice: después de esto miré, y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Escudriñando la escena de la visión, Daniel vio una bestia como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. ¿Sabe una cosa? Esto tipificaba y anunciaba proféticamente el levantamiento de Alejandro el Grande. Con gran velocidad y potencia, Alejandro Magno conquistó el mundo conocido y estableció el imperio griego. El leopardo nos habla de velocidad y la imagen de cómo salta sobre su presa. Que llevaba 4 alas nos habla de la velocidad de sus conquistas. Y luego 4 cabezas, porque al morir Alejandro repentinamente en la ciudad de Babilonia, su imperio fue repartido entre sus 4 generales. Entonces las 4 cabezas denotan la división de ese imperio en 4 partes: Siria, Egipto, Macedonia y Asia Menor. Los 4 generales de Alejandro fueron nombrados como cabeza, y el imperio continuó de esta manera hasta que fue conquistado tiempo después por los romanos. Los estudiantes de historia reconocerán estos hechos. Ahora, no debemos olvidar una frase significativa en el versículo 6. Dice: le fue dado dominio. El rasgo distintivo en esta afirmación está en el hecho de que las conquistas de los reyes y reinos son dirigidas por la providencia de Dios. El versículo 17 del capítulo 4 de Daniel dice: el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora bien, también vimos en el programa anterior un paralelismo entre Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. La misma secuencia de 4 imperios aparece en los 2 capítulos: Babilonia, los medos y los persas, y luego el imperio griego. Ahora bien, continuando con Daniel capítulo 7, vamos a considerar en el versículo 7 la aparición de la 4ª bestia, es decir, el 4º imperio en sucesión, en gobierno consecutivo a través de los siglos.
Dice Daniel 7:7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel pasó rápidamente las 3 primeras bestias de este capítulo 7, porque la cuarta era la que había captado toda su atención e hizo que preguntara respecto a su significado. Si usted lee rápidamente el versículo 19, verá que Daniel preguntó respecto al significado de esta cuarta bestia. Ahora, antes de continuar con la cuarta bestia, detengámonos un momento para observar que la visión de Dios de los tiempos de los gentiles en los últimos días presenta bestias y no hombres como símbolos de los gobiernos mundiales. Mi amigo, algunas veces el cristiano es pesimista respecto a los planes futuros del hombre sobre la tierra. Pero, ¿de qué otra manera podríamos sentirnos a la luz de estas claras enseñanzas de la Biblia? La Biblia predice un gobierno mundial sin amor ni paz para los últimos tiempos. No podemos esperar otra cosa más que comercio voraz, imperialismo, dominio bestial y bárbaro en la escena mundial. Daniel vio a los gobiernos mundiales como bestias bajo la delgada capa de civilización soberbia. Ahora, es importante que veamos esto porque mucha gente tiene el deseo de una evolución progresiva, un refinamiento social en la gente. Bueno, yo agradezco a Dios por cada éxito anunciado por las organizaciones formadas para mejorar las relaciones humanas, pero sé muy bien que todo esto es tan temporal. En el horizonte hoy podemos ver bestias salvajes y los monstruos de la visión de Daniel, esperando el momento oportuno para saltar sobre su presa. Esta cuarta bestia no se describe y se convirtió en la mayor preocupación de Daniel. Esta cuarta bestia de Daniel 7, con dientes de hierro, corresponde a las piernas y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, allá en Daniel 2. Y los 10 cuernos de esta profecía de Daniel 7 corresponden a los 10 dedos de Daniel capítulo 2. Ahora, si mi interpretación de este capítulo es correcta, entonces esta cuarta bestia es el Imperio Romano. Es que el sucesor final del dominio de Alejandro y el imperio griego fue Roma. Daniel nos dio una descripción de esta bestia. Era espantosa, terrible, en gran manera fuerte. Devoraba, hollaba. Por su parte, el apóstol Juan vio en esa visión de la misma bestia una compuesta por las 3 primeras. En Apocalipsis 3:2 leemos la bestia, y esto es del futuro, La bestia era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Sabe? Roma se ha vanagloriado diciendo que no ha destruido las culturas de las naciones que conquistó, sino que más bien las incorporó a la suya propia. Diremos más al respecto a esta cuarta bestia cuando examinemos la interpretación de los versículos 23 al 28. Pero en este punto de nuestro estudio, en el versículo 8, nos encontramos con algo nuevo. Vemos el cuerno pequeño. Aquí nos encontramos con un factor adicional, este cuerno pequeño, que es muy importante para ser considerado porque es el pequeño cuerno que sale de entre los 10 que posee esta cuarta bestia. Déjeme decirle que solo 4 pasajes en las Escrituras tratan directamente o bien sugieren una profecía de una futura confederación de 10 reinos. 4 pasajes en las Escrituras. 2 están en el libro de Daniel. Capítulo 2, los 10 dedos. Capítulo 7, los 10 cuernos. Y 2 de ellos están en el libro de Apocalipsis. Capítulo 13, versículos 1 y 2. Y capítulo 17. Repito, los 10 dedos y los 10 cuernos son 10 reyes que reinarán a manera de confederación de 10 reinos unidos. Ahora, entienda, estos son proféticos y deben ser interpretados como profecía literal mirando hacia el futuro y no en un sentido alegórico.
Esta profecía no ha sido cumplida en el pasado, sino que está sujeta a un cumplimiento futuro. Por lo tanto, es un rasgo importante en el panorama profético de Dios, tal como Él lo presenta en su palabra, en el libro de Daniel y en Apocalipsis. Los dedos en la imagen de Daniel 2 están asociados con los 4 reinos y ellos no aparecerán, me refiero a los 10 dedos, hasta el tiempo en que Dios establezca un reino que no será jamás destruido. Es que el reino del Señor viene inmediatamente, la roca viene inmediatamente después al reino de estos 10 dedos. Lo leímos ya considerando capítulo 2 de Daniel, específicamente versículo 44. Ese cuarto reino que hemos identificado como el Imperio Romano es el preludio a la segunda venida de Cristo para establecer su reino eterno. La visión de la imagen en el sueño de Nabucodonosor atraviesa los siglos, desde el año 600 aproximadamente hasta la segunda y futura venida de Cristo. Por lo tanto, mis amigos, los pies de la imagen del capítulo 2, incluyendo los 10 dedos, son todavía futuros. Los 10 cuernos en la visión de Apocalipsis 13, 1 y 2, tienen una correspondencia obvia con la cuarta bestia, con los 10 cuernos en Daniel 7. En apoyo a una confederación futura de 10 reinos, este pasaje en Apocalipsis agrega su peso a ambas visiones reveladas previamente en Daniel. Por su parte, los 10 cuernos en Apocalipsis 17 son también 10 reyes. Así que Daniel 2, los 10 dedos, Daniel 7, los 10 cuernos, también está revelado en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17, y representan el gran dominio político mundial del fin de los tiempos, justo antes de que Cristo regrese a la tierra. Una confederación de 10 reinos, muy probablemente dentro de las fronteras del antiguo Imperio Romano. Ahora, exactamente cuáles podrían ser esos 10 reinos o naciones. Pueden ser la Europa resucitada, pueden geográficamente ser las naciones o bloques de naciones del antiguo Imperio Romano. Hay varias posibilidades. Mi intención ahora, luego de haber establecido esta secuencia de 4 reinos y haber visto que el último de los reinos es una confederación de 10 reinos unidos, vamos a prestar atención al pequeño cuerno que sobresale allí en Daniel capítulo 7, versículo 8. Porque este pequeño cuerno sale de entre los 10. A primera vista parece insignificante, apareciendo en la escena mundial sin una gran demostración externa de popularidad y poder, pero al final le serán reconocidos. Por favor, fíjese primero que todo en versículo 8, donde dice, este cuerno tenía ojos como de hombre. Esto es tal cual Daniel lo vio en la visión, y creo que estos ojos notables sugieren la mirada penetrante y el discernimiento de una personalidad que se impondrá. Además dice una boca que hablaba grandes cosas. Lo que dice es en contra de Dios y por lo tanto una blasfemia. Es que como orador, este hombre parecerá creíble y persuasivo. Ahora, retenga estos hechos en su mente. Quiero decirle que por primera vez en el libro de Daniel se menciona al anticristo, ese cuerno pequeño. Él es el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses capítulo 2 y es la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Ese hombre estará inspirado satánicamente, hará guerra en contra de los santos de la tribulación, con la autoridad y el poder que el diablo mismo le dará. Aquel pequeño cuerno se hará grande y será el último gran dictador de este mundo, justo antes de que Jesucristo regrese a esta tierra para reinar. Ahora bien, avanzando en Daniel 7, por los versículos 9 al 14, nos encontramos con una intervención divina. Es que la escena cambia, allí del 9 al 14, Daniel 7, 9 al 14, la escena cambia de lo terrenal a lo celestial. Debe haber sido una fascinación para Daniel, porque Daniel dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos.
Es decir, hasta que fueron puestos en posición. La mayoría de los comentarios concuerdan en que los tronos estaban siendo colocados en una posición ordenada. Y como les decía, levantando los ojos al cielo, la escena corresponde a la que está en Apocalipsis capítulos 4 y 5. Es una preparación para juicio. Es que hombres como bestias allá abajo en la tierra, que habían estado gobernando la tierra, van a ser juzgados y su poder les será quitado. Una vez que la corte fue apropiadamente ordenada, entró el juez, que en el versículo 9 es llamado el anciano de días. Ese nombre para Dios, que aparece 3 veces en este capítulo, versículos 9, 13 y 22, ese nombre de Dios sugiere la existencia eterna de Dios. Dios ha estado en la escena por un largo tiempo. Él es el eterno yo soy, el creador de todas las cosas y el que ha estado observando las actividades de los hombres y demonios desde su trono en el cielo. Pero entonces Él va a quitar el dominio del anticristo para dárselo al justo soberano de la tierra, al Señor Jesucristo, al Hijo del Hombre. El anticristo no podrá prosperar para siempre. Habrá un cambio de gobierno. El juicio será justo. Déjeme decirle que la descripción de la vestimenta del anciano de días sugiere varias cosas. Pureza, justicia, y nos asegura a todos nosotros que el juez hará lo correcto, lo justo. En los versículos 9 y 10 hay un detalle que no debemos pasar por alto, la mención del fuego. Dice allí, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. ¿Sabe? El fuego allí representa la presencia divina en el juicio. En Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29 leemos que Dios es fuego consumidor. Cuando el Señor Jesús regrese a juzgar la tierra, vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. En este y en otros tantos pasajes bíblicos vemos el hecho de que el fuego es claramente una representación de la persona de Dios y del juicio del Dios Todopoderoso. Ahora bien, mientras Daniel continuaba contemplando la visión, allí en capítulo 7 de su libro, la escena se agrandó y la acción aumentó. Mientras el tribunal estaba siendo preparado para el anciano de días, se nos dice en el versículo 10 que millares de millares le servían y millones asistían delante de él. Aquí aparece una hueste innumerable que se ha comprometido a obedecer el mandato de Dios. Nunca un número tan grande, completamente dedicado a un solo propósito, ha aparecido en el escenario de la historia. Y entonces surge la pregunta, ¿estos seres son hombres o son ángeles? Es posible que aquí tengamos 2 grupos separados, compuestos no solo por ángeles. También hay una frase muy interesante allí, dice, aquellos que asistían delante de él. Esto podría incluir a los redimidos de esta era de la Iglesia, que habrán sido arrebatados al cielo antes de la tribulación y que regresarán con el Señor a la tierra, luego de la tribulación para reinar con Él. Entonces, los millares que están allí de pie delante de Él, ciertamente podrían ser aquellos que van a ser juzgados, porque inmediatamente sigue diciendo que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y si mi punto de vista es correcto, Daniel vio en esta visión al juez y a sus redimidos que le seguían y a aquellos que lo han rechazado y que deben ser juzgados. El estudiante de la Biblia siempre tiene en mente que Dios guarda registros exactos de las obras de los hombres. Ahora, mientras se prepara el juicio que determinará quiénes van a entrar en el reino en la tierra, momentos previos a la venida de Cristo vemos en escena el cuerno pequeño hablando grandes palabras y blasfemias. Y saben, toda la escena tenía para Daniel una fascinación creciente, porque 2 veces en este solo versículo Daniel dice, yo entonces miraba, y miraba hasta qué. Siglos después el apóstol Juan vio algo similar a lo que Daniel vio en la visión en Apocalipsis 13 del 1 al 6.
Y debido a esas palabras impías y desafiantes en contra del Altísimo, en el versículo 11 de Daniel 7 se nos dice que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ahora, si leemos Apocalipsis 19 al 21, veremos lo mismo. Ahora, ¿el fuego lleva la idea de aniquilación o se refiere a un castigo eterno? Bueno, yo creo que no apunta a una aniquilación, sino más bien a un castigo eterno, porque allí estarán en el lago de fuego eternamente y para siempre. Lo leemos en Apocalipsis 20, pero también en otros pasajes de las Escrituras se indica con amplitud el carácter eterno de los sufrimientos de los que hayan rechazado a Jesucristo. Muy bien, avancemos ahora a 2 versículos claves dentro de Daniel 7. Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Ellos se enfocan sobre el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. El profeta de Dios vio en la visión al último gobernante mundial, el Hijo del Hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis queridos, este es el punto máximo de la visión, presentando el propósito de toda la historia. El Hijo de Dios vendrá del cielo con autoridad para tomar los reinos de la tierra y establecer su propio reino. Su venida, tal como la ve Daniel, es el cumplimiento de una promesa que se encuentra en el Salmo 2, versículo 8. El Padre le dice al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. En Daniel 7, 13 y 14, Daniel observó el triunfo de Cristo y su reino por encima de todos los demás reinos. Cristo vendrá con poder y gran gloria, tal como se describe en pasajes de Mateo 24 y 25, Marcos 14, Lucas capítulo 1, 2 Tesalonicenses 1 y 2, Apocalipsis 19 y 20. Mis queridos, la lectura más casual de las Escrituras proféticas presentan con claridad la venida del reino de Cristo a la tierra, y el más cuidadoso análisis de estas mismas Escrituras no deja lugar para negar su venida y su reino. Lo más importante para observar aquí es que Cristo vendrá con poder y autoridad. Y Daniel habló de este gran evento no menos de 5 veces en este capítulo. Por favor, note los versículos 14, 18, 22, 25 y 27. Cristo vendrá con poder y autoridad para reinar. En el versículo 13, Daniel observaba la venida de Cristo en las nubes del cielo, un acontecimiento futuro. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos ver a las nubes acompañándole frecuentemente. Ellas representan la presencia de Dios, por ello le sigue al Señor como una marca de identificación. Dicho sea de paso, el estudiante de la Biblia debe examinar muchos pasajes respecto a las nubes y su relación con el Señor. Mateo 17, Mateo 24, Lucas 21, 1 Tesalonicenses 4, Apocalipsis 1, Apocalipsis 14. El Hijo del Hombre vendrá con poder para reinar. Ahora, en los versículos 15 y 16 del capítulo 7 de Daniel, el gran profeta comienza a preguntar respecto a todas estas cosas. Y en este punto, la acción de la escena se interrumpe. Él simplemente contó lo que vio, pero la revelación le afectó profundamente. Y nos preguntamos, ¿por qué Daniel estaba tan perturbado, según leemos en versículos 15 y 16? Bueno, siendo un judío piadoso y consciente de las Escrituras que conocía, él esperaría la venida del Mesías con un reino de paz y prosperidad. Pero en la visión ve un largo y oscuro futuro para el pueblo judío y esto lo perturbó. Debemos ubicarnos en los días de Daniel. Él veía una larga sucesión de imperios, tremendos problemas y aflicciones y luego la venida del Mesías. Realmente, una vez más, vemos la compasión y la preocupación de Daniel por su pueblo. El anciano profeta sabía, por la visión del sueño de Nabucodonosor,
y ahora la visión del capítulo 7, que habría 4 grandes imperios mundiales que se sucederían uno al otro antes de que el tiempo de los gentiles llegara a su fin. Pero ahora, como un hombre anciano, él se da cuenta que el fin del poder mundial gentil y la venida del reino del Mesías realmente estaban lejanos a su persona. Dios había hecho de Daniel un intérprete de sueños y de visiones de otros, pero en capítulo 7, Daniel mismo es quien buscaba la ayuda de Dios para encontrar el significado de sus propias visiones proféticas. Ahora, exactamente a quién Daniel se acercó para obtener información no se nos dice. Posiblemente había criaturas celestiales en la visión, quizás ángeles. Posiblemente había ángeles enviados por Dios que ministraban a Daniel. Daniel se acercó a uno de los ángeles para preguntarle respecto al significado de la visión. En verdad, él no llegaría a ninguna conclusión sin la guía de Dios. Él tenía que saber la verdad de todo eso. Y así tenemos en los versículos 17 y 18 la interpretación de la visión. El intérprete celestial informó a Daniel que las 4 bestias eran 4 reinos. Y es apropiado recalcar aquí que ellos representaban reinos. Si usted tiene un rey, tiene un reino. El uso de la palabra reino en esta sección sustenta el hecho de que estos son reinos terrenales. Mire, versículos 18, 22, 23 y 27. Esas bestias, con una naturaleza voraz, describen el carácter de los líderes mundiales durante el tiempo de los gentiles. Líderes mundiales que dominarían y dominarán a Israel. Sucesivamente el imperio babilónico, en segundo lugar el medo-persa, en tercer lugar el griego, en cuarto lugar el romano. Luego de ese imperio romano, 10 reinos unidos por alianzas humanas, y de entre ellos surgirá el final anticristo, que el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Déjeme observar también que en el versículo 18, por primera vez en el libro de Daniel, encontramos la palabra santos. Allí leemos en Daniel 7:18, después, y mire el después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y surge una nueva pregunta: ¿quiénes serán estos santos del Altísimo? Bueno, déjeme explicarle que la palabra santo aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y se aplica a 3 opciones. Número 1, los creyentes del Antiguo Testamento. Número 2, los santos durante la tribulación, los que serán salvos aquí en la tierra en ese tiempo, Y número 3, también se aplica la palabra santos para los creyentes del Nuevo Testamento, es decir, los creyentes del tiempo presente, la Iglesia. Y déjeme aclararle que los santos de la Iglesia no están presentes en el desarrollo del libro de Daniel, porque ellos habrán sido llevados al cielo antes de la tribulación, antes de que el pequeño cuerno pelee con los santos judíos de la tribulación. Por lo tanto, concluimos que esos santos allí, en el texto, no son los creyentes de la dispensación de la Iglesia, sino que serán los santos de la tribulación aquí en la tierra, tanto judíos como sus discípulos. Finalmente, Daniel preguntó respecto a la 4ª bestia, en versículos 19 al 22, y luego la conclusión en la interpretación de versículos 23 al 28. Mire, es importante al finalizar nuestro estudio en este capítulo, observar que, siguiendo la caída del pequeño cuerno, se establecerá el reino eterno del Mesías en la tierra, el Hijo del Hombre. El Rey de Reyes será entronado sobre el monte de Sión, allá en Jerusalén. Su reino, es decir, el reino de Cristo, abarcará entonces toda la tierra y se extenderá debajo de todo el cielo. Por lo tanto, mis queridos, nosotros los cristianos, hoy en día, esperamos del regreso del Señor Jesús, primero para llevar a los suyos, a la iglesia, al cielo antes de la tribulación, y luego para venir con Él cuando Él regrese a establecer su reino terrenal, abarcando toda la tierra. Él es nuestra confianza, somos cristianos, y usted ha confiado en Él, espera en Él.
Este mundo tuvo, tiene y tendrá una sucesión de reinos perversos. El punto máximo de esa maldad será durante la tribulación y el imperio del anticristo. En su regreso, Jesucristo hará justicia y reinará sobre este mundo recta y gloriosamente. Mi querido oyente, en forma personal, ¿le ha permitido a Dios y al Señor Jesucristo que hagan justicia en su vida? ¿Le ha permitido que llegue a su vida y la transforme? Confíe en Él. Él es la única esperanza para el mundo y para cada uno de nosotros, personal e individualmente. Confíe en el Señor Jesucristo. Confíe en Él, mi amigo. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.